Sinfónica Municipal de Música Ciudad Tarfe, conjuntamente con nuestros amigos del certamen de bandas de Andalucía, hemos preparado estos encuentros con mucha gana, mucha energía e ilusión. Pensamos firmemente que en esta época compartir, ser solidarios es más necesario que nunca. Deseamos que estos 4 encuentros que hemos preparado aporten muchas cosas y nos hagan crecer y sobre todo mejorar. Como he dicho, agradecer a Alberto Vallejo, que está en apartado técnico, y en el certamen de bandas de Andalucía, Óscar Muso, por este pequeño estrés de inicio. Es la primera vez que lo realizamos y bueno, esperemos ir mejorándolo en el segundo, el tercero y en el cuarto. Por supuesto, a la Junta Directiva de Acatarfe, asociación que preside la Banda Sinfónica Municipal, y al Ayuntamiento de Atarfe por poner la cultura musical como un elemento representativo de la ciudad. No me enrollo más, vamos a dar la bienvenida a nuestros 2 invitados de esta noche, Miguel Romé y Andrés Salado. Muy bien. Miguel, discúlpanos, hemos tenido un momento de estrés y de pánico producido por las tecnologías. Tranquilo. Gracias, es que es un placer contar con vosotros, la paciencia. A las 9:25 estábamos más que preparados, pero había un problema. Ya sabéis cómo va esto y demás. Miguel, Andrés, empezamos. Daros las gracias por abrir este encuentro. Y voy a dar unas pinceladas vuestras de vuestra biografía, aunque mucha gente os conoce y demás. Voy a empezar por Miguel, si te parece, Andrés. Miguel es clarinetista, premio honor fin de carrera, además que lo pone en su currículum como elemento inicial. Director de la orquesta Verum desde 2010. Ha trabajado con artistas como Plácido Domingo, Javier Camarena, etc, etc, etc. Ha dirigido las principales orquestas nacionales, así como bastantes orquestas a nivel internacional. Son grandísimos maestros los dos. Director titular de la OGEX desde 2004 a 2013 y creo que después continuó con la misma dirección Andrés. Ha trabajado con jóvenes orquestas, sé que la labor de Miguel con las orquestas jóvenes también es muy intensa y muy importante. Y me llama mucho la atención esta mañana cuando preparaba esto, que su objetivo es ser capaz de comunicar lo imposible como director. Me parece magnífico. También mencionar que fue director de la banda del Campo de Cristana de 2004 a 2014, donde consiguió primer premio de dirección en Villa de Aranda y primer premio de sección especial en el Certamen Internacional de Valencia. Por supuesto, trabajo operístico, música contemporánea y su labor pedagógica espectacular a nivel nacional e internacional. Doy una pequeña pincelada de Andrés, que ambos tienen un currículo muy largo y se nos iría toda la hora hablando. También nacido en Madrid, como Miguel, se ha formado en piano, otros aspectos, pero decidió terminar como percusionista y a partir de ahí inicia su mundo a la dirección. Precisamente hoy en Innova lanzaba un vídeo de él diciendo que cuando terminó su carrera de percusionista inició su mundo en la dirección musical y a partir de ahí, con trabajo, constancia y disfrutando el camino, se llega, ¿no? Y era un claro ejemplo. Con ese hombre de ahí. Sí, sí. Entre tus maestros pone que Miguel fue uno de tus maestros, junto a otros muchos más. Ha dirigido RTV, ONE, etc, etc, etc. Orquesta Internacional de México, Oporto, y es el ganador del premio Princesa Girona de las Artes y las Letras. Titular de la OGEX, creo que desde 2014, la Opus 23, y te damos también la enhorabuena porque desde hace unos días vas a ser el nuevo director titular y artístico de la Orquesta de Extremadura, así que enhorabuena. Pues muchas gracias a los dos, vamos a empezar este diálogo que tenía mucha ganas y yo doy personalmente también las gracias. Y vamos a centrarnos en lo que queremos hablar de hoy. Pero quería preguntaros lo primero, vuestra llegada al mundo de la dirección y a la pedagogía de la dirección. Ya empezáis el que queráis y vamos entablando la conversación como queráis. Vuestra llegada al mundo de la dirección y posteriormente a la pedagogía de la dirección. Empezáis el que queráis. Venga, Andrés, dale caña tú. Bueno, pues mi llegada todo tiene que ver con este señor que tenemos aquí al lado, que es un enorme maestro, un enorme amigo, un enorme músico y una persona espectacular allá en su casa con ese verde detrás maravilloso. Y bueno, y todos los que conocemos a Miguel Romea, y eso tengo que decirlo porque para mí es un lujo compartir este panel, así dicho de manera
de manera rimbombante este panel con vosotros dos. Gracias, José Antonio, lo primero por la invitación, eso creo que es muy importante, que lo dejemos claro los dos. Muchas gracias. Un placer estar aquí compartiendo sobre música y hablando con toda la gente de la Escuela de Música y Danza Ciudad de Atarfe y con todos los amigos que estén con nosotros. Y lo que os quería decir, que es que yo casi le pongo una pistola en la cabeza a Miguel para que dé clases de dirección. Y ese fue mi comienzo de la dirección, ¿no? Él era director asistente de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid. Yo no coincidí mucho con él porque es verdad que no sé si en los dos encuentros así que dirigiste, creo que fue un Mozart o no sé si la concertante o algo así, yo no tocaba. Entonces nuestros contactos eran nocturnos más bien que musicales en los botellones y estas cosas que se hacen en las orquestas jóvenes, pero no tenía tanto contacto con él. Sin embargo, yo veía sus ensayos, yo veía su contacto con la música. Yo era percusionista, acababa de terminar en Atocha el superior de percusión y estaba muy interesado ya, me picaba muchísimo, tenía la mosca detrás de la oreja completamente con el mundo de la dirección. Y Miguel era un referente desde la distancia, ¿no? No le conocía muy bien y sobre todo por todo lo que la gente hablaba de él, como gran motivador, embaucador en el buen sentido de la palabra con respecto al sonido, a la música, a las motivaciones. Y entonces un día le llamé por teléfono y además me acuerdo perfectamente, él obviamente no tiene esa visión, pero yo estaba saliendo de Atocha y estaba en la rotonda donde está el Ministerio de Agricultura y Atocha, y abajo estaba cruzando un semáforo y le llamé por teléfono. Entonces creo que los móviles había que sacar la antena, así ya somos un poco mayores. Le llamé por teléfono y le dije, Miguel, mira, necesito meterme en el mundo de la dirección. Creo, no sé si esto es ya puramente novelesco, ¿no? Creo que lo primero que me dijo así es no o sí, no. Así de categórico. Te dije que no. Te dije que no daba clases. Miguel, entonces... Pero que podíamos hablar y quedamos un día para... Y yo iba con la idea de no dar clases, porque yo dirigía, yo me entretenía mucho dirigiendo, pero dar clases no. Pero me convenció. Sí, fue algo así. Hay un pequeño matiz en cómo nos has presentado, que es que yo soy nacido en Madrid, barrio Salamanca, que es nacido en Alcorcón, entonces sus no son diferentes a los míos. Los suyos son más del Atleti, los míos son más civilinos, pero... No, ahora fuera de coñas. Me dijo que no varias veces y yo que soy una persona que lo que se me mete en la cabeza intento cumplirlo. Creo que al final, por pura pesadez, accedió a dar clase y me acuerdo una llamada de vuelta en la que me dijo, mira Andrés, he reunido a 4 o 5 personas, ¿qué te parece si empezamos en 2 o 3 viernes? Y ahí, José, me cambió la vida desde el primer momento. ¿Y a mí? Me cambió la vida. Muy bien. Miguel, Andrés, entonces Miguel, tu proceso o como pedagogo de la dirección, ¿te incitó Andrés o ya tenías un bagaje en clases de dirección? No. Anda, qué bueno. No. Yo le tengo que agradecer a Andrés. Andrés dice que le cambió la vida, pero a mí me cambió la vida también. Yo creo que estáis cambiándole la vida a mucha gente. Yo lo digo porque estáis, lo que ha dicho Andrés, pasión, motivación. Y voy enlazando con una cosa que vosotros los dos defendéis, yo he escuchado en vuestras clases. Mentor, la figura, me he saltado ya el guión que tengo. La figura del mentor y la motivación. Totalmente. Es que es mejor, ya, pasamos del guión. Bueno, ahora nos tendremos que centrar. Mentor y motivación, Miguel, Andrés, en eso insistís vosotros mucho. Bueno, pero antes de eso, porfa, es que te has saltado 8 pueblos. Y es que nos has hecho una pregunta muy interesante antes porque también la quiero derivar a eso. Vale. Las clases con Miguel, yo me denomino Pentium 1 de la formación Miguel, o lo que es lo mismo, en época prehistórica, sin conceptos y sin toda esa gran escuela que ha creado Miguel y que ha organizado y que ha puesto por escrito y a que a tanta gente le ha ayudado, pues como cualquier persona que empieza al principio, pues es música y música en su esencia, ¿no? Y yo me acuerdo de aquellas clases donde estaba Sergio Casas, donde estaba Lara Viloy, donde estaba David Jareño, donde había gente muy potente, músicos todos muy guays. Y recuerdo que a mí me cambió la vida tanto, José, que yo cuando salía de clase, allá en casa de Miguel, me iba en mi coche a mi casa y con peligro a veces de derrumbe.
con peligro a veces de chocarme porque, claro, es como que has descubierto un episodio musical completamente nuevo. Y eso fueron 3 años maravillosos y yo con esto termino ya porque estaría mucho tiempo hablando de que desde luego es el mejor pedagogo con el que yo me he cruzado de larguísimo y he dado clases con grandes pedagogos internacionales y fuera de España. Y desde luego de larguísimo. Y luego mi entrada en la pedagogía, que era la segunda pata de tu pregunta, también tiene que ver con Miguel. Y eso creo que es muy bonito, porque al final Miguel y yo somos como una gran familia en lo personal y en lo divino y en lo humano y en lo musical. Y él me dijo un día, tienes que dar clases de dirección. Sí, y yo dije, ¿qué estás y además esto fue metidos en su piscina. En la piscina. Sí, me acuerdo perfectamente, sí. Te estabas quemando. Yo es que siempre me quemo, yo no me pongo John Moreno, yo me pongo Rudolf. Sí. Y me dijo, tienes que dar clases de dirección ya, o sea, es algo que tienes que compartir. Yo le dije, Miguel, no tengo ni idea de dar clases de dirección. No sé ni cómo voy a dar yo clases de dirección. Empieza con tu grupo. Y un poquito tiempo después, solamente un año después, empezamos juntos el proyecto Primero empecé yo un proyecto de la Escuela Creativa en Madrid, con otros grandes como José Luis López Antón, que está haciendo carrera, Pablo Barajas, fueron mis primeros conejillos de Indias. Estaba Vanessa, estaba Cristian, había mucha gente chula por ahí, alumnos. Y al año siguiente ya empezamos este macro proyecto que tanto nos ha dado, que es la Academia de Dirección de Orquesta Opus 23. Así que, como verás, en un círculo que se cierra, empieza por Miguel y termina por Miguel. Bueno, entre los dos nos hemos incitado mutuamente a dedicarnos a esto. Miguel, y tu llegada a la pedagogía, ya hemos visto que fue vaya, que Andrés te empujó básicamente, ¿no? Pero tú ya supongo que lo tendrías en tu cabeza, supongo. No. Bien. No, claramente no. No, porque yo en la dirección la llevaba estudiando muchísimos años, desde que tengo desde los 16 años, y empecé el clarinete con 14. Pero lo estudiaba por ser mejor músico, por aprender de música y porque pensaba que la dirección, pues igual que le pasaba a Andrés, te llama porque te permite entender el todo y ser capaz de construir el todo, ¿no? Y es una experiencia musical profundísima, que realmente es muy atractiva. Pero nunca tuve la más mínima intención de dedicarme o de dedicar parte de mi tiempo a dar clase de dirección. Yo había sido profesor en el conservatorio durante 15 años de clarinete, pero cuando nació mi hija me cogí la baja y dejé completamente de dar clase de clarinete y no tenía ninguna intención de volver a dar clases de nada. Me iba a dedicar a mi carrera tocando y dirigiendo, es lo que iba a hacer. Y pues la verdad es que Andrés fue muy persuasivo. Y precisamente entre las cualidades que tiene Andrés, aparte de la profundidad musical, que es una de las cosas que desde el primer momento llamaba la atención, que era la capacidad que tenía para meterse dentro de una partitura y entenderla y saber los mecanismos que están funcionando ahí. Y por eso bucear dentro de la música y tener una propuesta potente y profunda. Aparte es que Andrés es una persona que muestra una capacidad de comunicar estratosférica. Y eso le hacía, por un lado, el conocimiento de la música que tiene, a pesar de su juventud. Y por otro lado, es la capacidad de comunicar. Yo le decía que en él estaba claro que tenía que dedicarse también a construir su propia carrera como profesor, porque iba a compartir muchísimas cosas. Y la verdad es que lo sigo pensando, lo sigue haciendo magia. Andrés sigue haciendo magia con los alumnos. Qué bien. Sí, además yo lo puedo experimentar con vosotros dos y me lo paso increíble con vosotros dos. Has dicho entenderla y comunicarla. Yo creo que posiblemente son 2 requisitos para el director que empieza. Y precisamente vamos ahí. ¿Qué requisitos que consideréis vosotros más importantes en la formación de un director? Seguramente son muchos, pero vuestro punto de vista. Un director que va a empezar, ¿qué hago? ¿Qué requisitos? ¿Cómo me formo? ¿Dónde? Os lanzo. Andrés, son muchas preguntas. Son muchas preguntas. Requisitos del músico. Que tenga pasión por la música. Eso para empezar. Porque la dirección te llena, te rodea
y que se convierte en una curiosidad completamente sana que te envuelve diariamente, de querer saber más, querer saber lo que ocurre, cómo suena y luego cómo lo tengo que contar. Entonces, si no tienes esa pasión, si llegas a la dirección a través del ego, del querer ponerte delante, tu carrera luego está muy reducida, y cuando digo carrera me refiero a tu recorrido. A menos eso es lo que yo pienso. Sin eso no hay nada. Es un veneno muy fuerte, pero tienes que tener pasión por hacer la música y por entender. El resto de preguntas, Andrés, lánzate, por no Andrés, monopolizarlo yo. Te recuerdo, en la formación del director, aspectos más importantes en esa formación, desde tu punto de vista. Bueno, obviamente conocimiento de la partitura, que eso implica muchísimas cuestiones técnicas como el control de la estructura, la forma, análisis, armonía, estética, cuestiones de pura articulación, que va hasta, ahora me estoy poniendo un poquito técnico, cuestiones de estilísticas, también de tradición, de control de... Obviamente a la hora de preparar una partitura tener muchísima, yo siempre digo muchísima imaginación sonora, que es muy importante, ¿no? Que tener la imaginación, tener el sonido en tu cabeza de lo que quieres construir, de lo que quieres escuchar, ¿no? Pero hay una primera pata que obviamente es una formación técnica que es necesaria, ¿no? Es absolutamente necesaria e imprescindible para entender la partitura, para avanzar en la partitura y para evolucionar como músico y como director, ¿no? Y además al principio eres muy patoso con respecto a estas cosas, que es muy normal. Es lo mismo que a un chaval cuando le pones un violín en la mano por primera vez, ¿no? Que tiene que tener sus pegatinas en el diapasón para el cambio de posición, para tal, etc, etc, ¿no? Hay mucha gente, creo que hay muchísima, ahí ya me meto en una discusión diferente, ¿no? Pero creo que hay muchísima prisa en el mundo de la dirección para aprender todo ya, ¿no? Y la gente que se mete en la dirección de orquesta o que viene con nosotros, o claro, como suelen ser músicos de altas capacidades en general, o que están preparados o que han terminado sus carreras y que tienen muchas ganas, se frustran enseguida porque lo quieren saber todo ya. Yo creo que esto es algo muy importante en la formación de un director, que es la paciencia. La paciencia construye una carrera a medio y largo plazo, y es importante saber qué etapas tienes que ir cubriendo y qué etapas tienes que ir pasando y qué etapas tienes que ir sufriendo, que también es muy importante, ¿eh? Porque se sufre mucho estudiando dirección y surgen muchísimas dudas, ¿no? Yo recuerdo, enlazando una vez más con las clases de Miguel, mi primer gran momento de odio fue cuando yo en la Heroica, en la tercera sinfonía, le pregunté a Miguel dónde estaba el punto culminante y él me dijo que no me lo quería decir, ¿no? Y que no me lo iba a decir. Y yo, pero ¿cómo que no me lo vas a decir? Si yo que he sido siempre muy guerrero y sindicalista. Pero ¿cómo no me lo vas a decir si yo estoy aquí estudiando? Que no te lo digo, coño, que no te lo digo. Y entonces en ese momento yo me enfadé un poco, ¿no? Pero entendí perfectamente lo que quería hacer. Miguel es una persona que da clases de música y de vida a la vez, ¿no? Entonces, el concepto de... También el concepto de la espiritualidad, que también es muy bonito y que cada vez Miguel y yo cultivamos más en nuestras clases, porque también hemos evolucionado mucho. El concepto, y esto es importantísimo, José, del artista integral. Y esto es algo en lo que ahora mismo incidimos muchísimo, ¿no? Un director no solamente debe saber transmitir a través de la música, sino que tiene que tener un gran conocimiento del mundo de la escritura, de la literatura, de la pintura, de la poesía, de la propia creatividad a nivel global, cultural, ¿no? Y esto creo que es muy importante. Y luego una cosa muy importante es, y esto no es moco de pavo y es algo aparte de todo lo técnico, del avance, del conocerse a uno mismo, conocer las virtudes de uno, los defectos de uno. Todos tenemos debilidades y hay que saber potenciarlas. Malo del que no tiene debilidades, ¿no? Bueno, el que no tiene debilidades se puede ir a la escuela de los X-Men y seguro que la carrera por allá le va de maravilla, ¿no? Pero un director sin debilidades es un director no sé si existen los directores. Creo que todos. Podéis ver vídeos de los grandes, de jóvenes, de la evolución que ha habido en sus carreras. Pero importante también es con quién quieres estudiar dirección, que creo que lo has dicho al principio de las preguntas. ¿Dónde estudiar? ¿Cómo ir? ¿A dónde ir? ¿No? Y esto es muy importante, ¿no? También tenerlo en cuenta. ¿Con qué maestro quieres? El otro día tenía una charla en Atocha, el martes tuve una charla en el Conservatorio Superior de Madrid con Josep Molina, que es un grandísimo artista integral que se dedica a la fotografía, ahora mismo escribe libros. Y él decía muy claramente que hay diferentes caminos, ¿no?
Hay diferentes caminos a la hora de formarte y muchas veces estamos muy obsesionados con todo lo que nos ofrece un conservatorio superior, pero a lo mejor encuentras una escuela diferente en el norte de Suecia o encuentras a un profesor, como era el caso de Chelevidague, que daba clases con pantalones de pinzas y un jersey de punto con un cuarteto en la terraza de su casa, entonces, ¿no? O te vas a la escuela quillana o te vas al Mozartén. Cada uno tiene que saber encontrar su camino, orientarse bien y, bueno, y equivocarse muchas veces al principio. Yo siempre hablo, perdóname, de 3 tipos de masterclasses. Me pregunta mucha gente, oye, ahora llega el verano, ¿qué hacemos, no? La gente que está empezando, ¿vale? Imagínate, la gente que está empezando. 3 tipos de masterclasses. El primer nivel, foguéate. Vete a escuchar de oyente alguna que otra. Después pruébate. No, pero es que estas no sé si son buenas. Vete tranquilamente. Demuestra que lo nuestro también funciona fuera lo español, que a veces nos llevamos muchas sorpresas en el sitio que sea. Un segundo peldaño que es ya intentar filar un poquito más en las masterclasses, intentar encontrar sitios más top. Y bueno, y un tercer escalón que es, bueno, pues intentar ir a estudiar con grandes maestros. Pero yo siempre digo lo mismo, José, yo el mejor lo tenemos aquí en este panel. Miguel, me encanta que Andrés me... Parece que le pago, pero no es verdad. Sí, joder. Me encanta que le pago yo. Me destroza todas las preguntas, pero me encanta, Andrés, porque le está dando continuidad. Pues no me pregunten más. Miguel, Andrés ya no ha comentado el tema de la formación. Tú has dicho una cosa del ego, que ahora volveremos, pero ya una persona ha terminado su formación, digamos, reglada. Vosotros estáis impartiendo el máster de la Facultad Alfonso X el Sabio. Quiero saber, ¿ese proyecto cómo surge entre vosotros? Porque lo comentes y demás, porque creo que es uno de los sitios referentes actualmente para estudiar, una vez que se supone has terminado su formación reglada, si la quieres hacer, acceder allí. Que nos cuentes un poco esa experiencia, cómo lo vives tú. Bueno, el diseño del máster es un diseño eminentemente profesionalizante. Entonces, lo que se buscó a la hora de cuando lo pusimos en marcha Andrés y yo en la universidad era crear una serie de créditos y un trabajo que permitiera de manera oficial a cualquiera que lo cursara acceder luego al mundo laboral con una serie de recursos y una serie de caminos ya recorridos. Entonces, como tal, y buscando esa profesionalización, es un máster en el que hay muchísima carga lectiva con orquesta. Toda la semana se dirige a una orquesta, toda la semana se dirige a un ensemble y asignaturas como desarrollo profesional son también asignaturas que los 2 años del máster se dan, se imparten en cada año y en esas asignaturas lo que hacemos es, o lo que se busca es que se conozca cómo es el medio profesional, que conozcas a los gerentes, sepas cómo ir a las orquestas, cómo hacer propuestas, que sepas cómo sacar adelante tu carrera y cómo organizarla y plantearla. Entonces, claro, sí que es cierto que el máster ese es una animalada de exigencia. Es durísimo. O sea, quien quiera, tener una cierta formación que le ayude a dirigir, no puede venir al máster, porque el máster te obliga durante 2 años a realmente meterte en tu vida un auténtico subidón de dirección y de oportunidades de trabajar con muchos profesores y al más alto nivel, ¿no? Entonces, es, digamos, un formato muy concreto, muy de realmente hacer las cosas bien. Y en ese sentido, la credibilidad del máster viene dada de que entre nuestros alumnos han hecho ya el debut con orquestas como la Orquesta de Castilla y León, la Orquesta Nacional, la Orquesta en el Teatro Real, han tenido producciones, etcétera, etcétera. Entonces, se busca eso, se busca que se pueda desarrollar una carrera y que tengas argumentos musicales, técnicos, de conocimiento y de la profesión que te permitan desarrollarte. Esa era la idea. Miguel, una cosita, y tú también has dirigido mucho tiempo también banda, yo dirijo banda, y está el máster y yo lanzo una pregunta, porque España es una tierra de bandas de música muy dignificada, creo que poco a poco se está consiguiendo, aunque muchas veces los políticos se olvidan también de ella.
¿un itinerario en el máster? ¿No habéis pensado? Pero vamos a ver, espera a ver. Es que a mí, yo no entiendo, nunca lo he entendido, la diferencia entre dirección de banda, dirección de orquesta. Vamos a ver, Miguel, que perdona, es música. O sea, espera. que el repertorio que se trabaja Eso. de todo tipo. Y claro que hay obras para banda, igual que hay obras para orquesta de cuerda, hay la orquestación de una obra de Mussorgsky no tiene nada que ver, bueno, precisamente Mussorgsky, pero sí, Mussorgsky no tiene nada que ver con la orquestación de Mahler, y cada uno hay que aprender a afrontar la música. Entonces, yo tampoco creo en los itinerarios, sinceramente. Yo lo que creo es que hay que formarse integralmente para conocer la música. Y luego tú desarrollas tu carrera dependiendo de las circunstancias y dependiendo también de por dónde van muchos de tus gustos, tanto del repertorio como de la formación. Pero es hablar de música. Es que precisamente creo que no hace no hace nada de bien a las bandas que desde las propias bandas te separes de lo demás. Señores, es hacer música. Punto. Y esto es lo que tenemos que llevarle a los programadores, esto es lo que tenemos que llevar a los gerentes de los teatros y de los auditorios. A que se respete que es hacer música y que tiene un repertorio, una tradición, una cantidad de opciones maravillosas. Si nos seguimos excluyendo, entonces estamos aumentando el que se considere que hay diversos niveles. Y yo por eso, en eso siempre he sido demoledoramente claro. Yo, cuando me hacen la pregunta, ¿eres director de banda o director de orquesta? Soy director de música y soy tan feliz haciendo la música con una orquesta sinfónica o como un ensemble de cuerda, un ensemble de música contemporánea o una banda sinfónica. Por eso, el máster, para quien quiera luego dirigir bandas, también vale, pero como es lógico, porque se habla de música, nada más. Posiblemente la pregunta no la haya enfocado del todo bien. Tú lo has dicho muy claro. Además, cuando configurábamos esta charla era hablar de la formación del director y de la dirección. Indistintamente sea de una rondalla, de un coro o de una banda. Pero te comentaba el tema de la banda porque tú lo has dicho muy bien. El tema del repertorio, el tema que hay cosas que lo has dicho muy bien. Formación integral. Andrés, me voy un poquito contigo. Porque ha dicho Miguel, el mundo profesional, el tema de cómo haces carrera, el tema de relacionarte con gerentes, con managers, con agencias. Quiero saber tu opinión, tu punto de vista sobre ese tema, porque empiezas a buscar opciones, tu experiencia. Bueno, mi experiencia, yo he tenido la suerte desde los comienzos tener una agencia que me ha ayudado mucho, y es ahora mismo la misma agencia en la que está Miguel, que es Musi España, Humberto Orán, que es un grandísimo personaje de la cultura de este país, y es una de esas personas, pues bueno, pues que cuida, mima a sus artistas, y en mi caso me pilló muy jovencito, con 20 pocos añitos, 24, no recuerdo aproximadamente, y él pues me ha dado muchos tirones de orejas, me ha llevado por muchos sitios, me ha dicho esto funciona así, esto, ¿sabes? Es decir, he tenido la suerte de tener un manager que a la antigua, o sea, un manager de los que se esfuerzan en generar la carrera de su artista, no un fast food manager, ¿no? De estos que buscan hacer dinero, y es que también, si nos ponemos a hablar de eso, hay muchísimos tipos diferentes de manera de vender y comprar la música, porque no nos olvidemos de que nos dedicamos a una industria, que es la industria cultural, es una industria que genera dinero y que tiene su oferta y su demanda, ¿no? Y sin eso no vivimos ninguno, o sea, y no podríamos disfrutar de muchas experiencias como artistas, ¿no? En grandes agrupaciones. Miguel tiene una definición muy buena para esto, que es lluvia fina, y para mí es el mejor plan de acción que existe. Para mí es el mejor que existe, ¿no? Creo que una persona tiene que ser equilibrada en todos los sentidos en su vida personal, lo tiene que ser en su vida musical y en su vida comercial. Eso es importantísimo. La persona que está constantemente llamando a puertas es una persona que se le va a tachar de pesada inmediatamente
y a la que se le va a cerrar la puerta. La persona que se queda en su casa esperando por el otro lado a que le suene el teléfono y que le llame, que le llame la Filarmónica de Berlín, pues probablemente se quede toda su vida en su casa esperando a que le llame la Filarmónica de Berlín, ¿no? Entonces hay que buscar, te he hablado de los polos completamente opuestos, hay que buscar el equilibrio entre saber llegar en el momento justo a las personas concretas y adecuadas en un momento específico. Eso es muy importante en la carrera. Y luego saber, hoy en día, como es la industria hoy en día, saber cuál es la mejor manera de vender un producto, ¿no? De venderte a ti como artista o de vender lo que tú quieres hacer. Vender suena un poquito feo, ¿no? Pero bueno, al final es lo que uno tiene que hacer. Obviamente no es la misma la manera en la que se relacionaban los managers con los directores y las orquestas hace 15, 20, 30, 40 años a lo que sucede hoy en día, ¿no? Hoy en día, por ende, y esto es una cosa que a algunos les beneficia y a otros les perjudica, pero hoy en día la orquesta tiene un gran poder, el comité de empresa, la comisión artística tienen un gran poder y quizás no se mueven fichas tanto por detrás como se movían antes. Hoy en día una persona que repite a una orquesta es un logro y repites porque les gusta la orquesta y eso es algo importante, ¿no? Las carreras se hacen en su máxima expresión por mérito, por meritocracia. Y eso es importante también. Pero aquí es muy importante saber en qué momento tienes que llegar a un sitio o cuándo no es tu momento para llegar a ese sitio todavía. Y si llegas a ese sitio, ¿qué repertorio utilizas? En función ya no solo de tu experiencia, sino de la orquesta a la que vas a dirigir, que eso también es muy importante, ¿no? Si tú te vas a una orquesta como la Orquesta Sinfónica de Galicia a hacer de primeras un Sibelius o un Nielsen, pues vas fatal, porque tienen un director titular que es del norte y que le gusta mucho esa música y que ha estudiado allá y que, entiéndeme, todo es estrategia pura. ¿O cuántos años hace que esta orquesta X no ha hecho este repertorio Y? Y eso también es importante, ¿no? Son muchos factores, José, que son importantes a la hora de conectarte y a la hora de buscar las mejores salidas en diferentes momentos de tu vida. Ya. Hay que elegir muy bien la estrategia, lo estás diciendo súper, súper bien. Miguel, tenemos que elegir. Ahora la gente, porque a mí me pregunta también gente, nos preguntamos, estudiar dirección en España, ventaja y pro respecto a estudiar fuera. Bueno, ahora mismo con la situación en la que estamos, todos los países están bastante jodidos, si me permite la expresión, estamos todos muy jodidos. Pero estudiar aquí, fuera, tu visión, porque tú eres una persona que está dando más cerca, no sé si en junio creo que pasa a Filadelfia, he leído, corrígeme si me equivoco, sí, estamos viendo muchísimo. Hoy tendría que estar allí, también, pero bueno, estudiar en España, claro. Pero si es que tenemos unos pedazos de orquestas, los mejores directores también vienen por aquí y los que dan clase de dirección lo hacen con toda la ilusión y con conocimiento y con experiencia. ¿Qué vas a encontrar fuera? Pues lo mismo que aquí. Seguro, Miguel, que te lo preguntan muchas veces. ¿Dónde me voy fuera? Y digo, claro, claro. Pues a ver, yo creo que lo que hay que hacer es lo que ha dicho antes Andrés. Es ir a buscar con quién quieres estudiar. No porque sea fuera ya está solucionado. Algunos de nuestros alumnos que, por ejemplo, este año están ya se fueron a cursar su grado a Weimar. Pues en Weimar está Nicolás Pasquet, y en Basel está Rodolfo Fischer, y resulta que sí, que tienen programas muy interesantes, formidables, pero que no son mejores que los que tenemos en la universidad o en que hay en algunos centros de estudio aquí. Entonces, tú lo que tienes es que buscar, si quieres trabajar con esta persona, con Cristóbal, si quieres trabajar con Andrés, si quieres trabajar con José Alberto, con cualquiera de los que habitualmente están trabajando la dirección, están haciéndolo al más alto nivel. Y yo así lo noto. Y me lo noto en las clases que doy fuera de España en cuanto al que el éxito que tienen es el mismo que aquí. O sea, decir, es que funcionan y que somos referencia. Entonces, lo que hay que pensar es que la carrera de dirección, el recorrido es larguísimo. Entonces, si te lo quieres gastar a que cuando todavía estás enterándote de algo, salir
de tu zona de confort social, me refiero, y de idioma y de esto, pues a lo mejor no es el mejor momento. A lo mejor es bueno irse fuera cuando ya tienes muchas cosas hechas aquí. Entonces vas a aprovechar mejor lo de fuera y la vivencia personal que te va a dar, ¿no? Entonces, es una elección que tiene que ser en cada caso muy personal y sobre todo basada en con quién quiero estudiar, qué me van a enseñar, porque en ningún país atan los perros con longaniza. ¿No es verdad? Magnífica frase, Miguel. Yo creo que una cosa muy importante es la cantidad de práctica que tenga en la formación del director. Tú lo has dicho antes en el máster. Yo, en mi experiencia, cuando terminé la carrera, la formación práctica pues era la que pudo ser, ¿no? Pero creo que ese es uno de los grandes hándicaps que nos encontramos, creo. No sé vuestra opinión. No sé si en otros países está igual la situación, mucho mejor, igual que aquí. El que queráis. No, dale, Miguel, dale. No, bueno, en algunos países muy famosos no tienen más horas evidentemente, o sea, de práctica. Evidentemente, el tener horas de práctica requiere una inversión por parte de la institución. Entonces, instituciones como Sibelius Academy, de la que hemos tenido varios alumnos que hemos compartido y yo, que han cursado allí y que han tenido mucho éxito, y nos contaban que sí que tenían muchos proyectos en los que la Sibelius Academy había conseguido atraer a diversas instituciones y diversas orquestas para que los alumnos pudieran dirigir. Pero claro, hay que tener en cuenta que hay una dificultad añadida, y es que cuando vas a hacer prácticas como director, vas de responsable. Entonces tienes que tener muchas cosas ya solucionadas antes de poder ponerte delante de alguien y hacer un trabajo, con lo cual hay que hacer una inversión para que todo eso pueda estar dentro de las propias clases. En ese sentido, en la universidad nos sentimos muy privilegiados porque realmente se apoya el que haya clases prácticas en todos los días de clase, lo cual es ciencia ficción para muchos sitios, o por ejemplo en la Opus 23, en nuestra querida academia, se basa en la práctica, se basa en tener tu tiempo de podio en el que vives la soledad de estar ahí arriba, vives la dificultad de tomar las decisiones y de aprender a percibir, a sentir, a todo lo que hay. Entonces, en ese sentido, pues las instituciones tienen que valorar que es el trabajo que vale su minuto en oro. Ok. Lanzar también a nuestro público, que hemos tenido un problema con YouTube, por desgracia se ha caído la conexión. Bueno, tenemos en Facebook, si alguien se anima desde Facebook a lanzar alguna pregunta, yo estoy seguro que tanto Miguel como Andrés estarían dispuestos a contestar y con muchas ganas. Y así conectamos con el público, que es muy, muy importante. Andrés, te pregunto sobre el tema de la figura del director asistente. Porque no sé, en España, no sé, yo sé que vosotros potenciáis mucho, indicáis, marcáis caminos, actuáis muy bien de mentores, pero en España la figura del director asistente hay que potenciarla, no está potenciada, está en horas bajas. En horas bajas. En horas bajas me ha encantado. No, yo creo que está en horas altas. O sea, a ver, me explico. Sí. Yo creo que cada vez hay más iniciativas y más oportunidades. Cada vez, poco a poco más, ¿no? La iniciativa. Bueno, yo la primera vez que fui asistente fue con Miguel a la OPEX, allá en el 2008-2009, con una heroica, creo recordar. Y fue una sensación maravillosa, ¿no? Era ahí ir a Badajoz era como el acontecimiento del año, ¿no? Por tener ese contacto de verdad con la música. Yo creo que es muy importante dar oportunidades a jóvenes directores. Yo lo he hecho siempre que he podido. La gente a lo mejor lo puede ver pretencioso, en absoluto es porque necesite directores asistentes a mi lado rodeándome, sino el fin es totalmente el contrario. Es que es alimentar a esa gente, que esa gente pueda aprender de la dinámica de un ensayo. También me gusta muchísimo en las óperas, ¿no? Porque la gente suele flipar mucho cuando se mete al mundo de la ópera y ver cómo funcionan los ensayos de escena, los ensayos
los ensayos a la italiana, los ensayos, los antepianos, ensayos con los pianistas, con los repertoristas musicales, con coro, es como muy completo todo, ¿no? Y creo que es muy interesante siempre dar la oportunidad a los jóvenes directores. Y yo en esto me voy a mojar, ¿eh? Yo pienso que muchas veces quizás se ha justificado esto pues por el dinero que puede suponer a un director asistente. Depende de qué tipo de director asistente, ¿no? Depende si estás en un programa de Los Ángeles con Dudamel o estás de asistente en Birmingham o en otro tipo de proyecto, o ir de asistente durante una semana con cualquier maestro o entrar a los ensayos, o incluso que esos asistentes, como es el caso de la OGEC, ¿no? Sean estudiantes también, que son como de la bolsa de músicos y estén allí aprendiendo, disfrutando, participando, colaborando, dirigiendo, equivocándose, sumando, apuntando. Creo que es algo muy importante, ¿no? En la formación de un director, ¿no? Y eso no tiene por qué ser remunerado, puesto que precisamente estamos para aprender. Y eso te abre unas puertas muy grandes, ¿no? Te abre muchísimas más posibilidades, ¿no? El hecho de poder contar con directores jóvenes que apoyen a los ensayos, o por ejemplo que entren a los ensayos de las orquestas, ¿no? Siempre y cuando esté arreglado, esté organizado, pero que puedan ver el trabajo de un director. Se aprende muchísimo en una semana viendo a directores mejores, peores, crecientes o decrecientes, da igual, se aprende mucho, ¿no? Entonces creo que... Y luego creo que no debe haber sedentarismo por parte del alumno de dirección, que también sucede de vez en cuando, ¿no? Esa falta de... Ahí es donde se produce la criba maravillosa entre la gente que realmente le interesa mucho la dirección y se va, coge su mochila y sus partituras y se van... pues como tú, José, has hecho a Valladolid, o te vas a ver a Miguel a Valencia, o te vas a Galicia o a donde sea, ¿no? Y a nosotros o a cualquier otro, si es que da exactamente igual. Y ver el trabajo que hacen los directores para mí es fundamental. Tienes que moverte, tienes que conocer a gente, tienes que empaparte, tienes que imprimir muchas partituras, a lo mejor digo una barbaridad, de IMSLP al principio de tu vida, que son gratis y que no te permiten... a lo mejor, aunque yo siempre, todos los que estén alumnos por aquí nuestros, yo soy fanático de las partituras originales y de las buenas ediciones, ¿eh? Pero digo que en cualquier momento, que hoy en día tenemos tantas posibilidades de aprender, tantas facilidades, con un iPad, con partituras en diferentes plataformas sin que te las descargues, ¿no? Creo que hoy quien no aprende es porque no quiere, eso está claro. Y quien no se acerca a un director también es porque no quiere, porque salvo casos excepcionales, fijaros, Juanjo Mena, lo generosísimo que es y los speech que da en su camerino. Pablo González, que estoy hablando de los grandes de este país, que es capaz de comerse su menú del día antes de un descanso con gente que no conoce mucho y hablarle de su ensayo y de música. Guillermo García Calvo, que se va al piano y no sé, todos, mucha gente de ellos son gente súper inspiradora y súper generosa, que es súper importante también, y creo que hoy en día cualquiera puede acceder a esto. Qué bien, Andrés. Además, lo que has dicho de Valladolid, yo te doy las gracias porque lo transmites con mucha claridad. Esa gratitud que ofreces, porque estaba en tu trabajo con la Orquesta Castilla y León y que estábamos allí algunos alumnos tuyos y compartes, oye, ¿esto cómo lo habéis visto? Y crecemos, claro, y mejoramos todos, ¿no? Si queréis, tenemos una pregunta de Facebook. Bueno, el maestro Ángel Luis Pérez Garrido nos da enhorabuena por la iniciativa. Y Jaime Cobo Valera lanza una pregunta para Andrés. Andrés, ¿crees que es difícil hacer percusión y dirección simultáneamente? ¿Crees que es difícil? ¿Pero cómo es esto? ¿Tocar y dirigir a la vez a los Simon Rattle en Berlín? O... Supongo que hacer los dos estudios a la vez. Creo que se refiere, Andrés. Bueno, pues tan difícil o tan fácil como hacer clarinete, como hacer... supongo que lo dice porque él es percusionista y porque mi consejo es que el que mucho abarca poco aprieta, que termine la percusión y que se ponga a estudiar dirección o incluso si lo quiere hacer simultáneo y tiene esa inquietud. Y esto es muy sencillo, José, esto es muy sencillo. Si tú ves que puedes con ello, eso el cuerpo te lo dice. Es como cuando te estás poniendo malo y sabes que tienes que tomar un Jalocatil o no. Si tú ves que puedes con la carga, si familiarmente en casa puedes, si tienes la capacidad de poder llevar ambas, pues oye, adelante. Yo no la tengo. Yo estudié percusión y luego muy lentamente he ido estudiando dirección.
Pero bueno, pues hay gente que hace 2 o 3 disciplinas a la vez. Para mí la dirección de orquesta es una disciplina realmente compleja, que requiere de muchísimo barbecho, de poner... la dirección es como el plantarte, ¿os acordáis cuando se plantaban las macetitas esas que eran don pimpones que les crecían el pelo de hierba en el colegio, ¿no? O sea, en la dirección necesitas regar mucho esa planta y darle espacio. Entonces, creo que es complicado, no sé, Miguel nos puede dar su punto de vista con respecto a esto, pero creo que no hay prisa para ello. Igual. Pues esa es mi consideración. Miguel, enlazo contigo, porque leyendo esta mañana, corrígeme, la orquesta Verum, ¿tú eres el fundador y el director titular de ella? Bueno, no soy el fundador, soy el director titular desde el 2009 que empezamos. Pero antes ya había tenido un año de recorrido. Pero realmente ese proyecto surge como necesidad expansiva, necesidad de crear... ¿Mía? Sí o no. No. Sí, la orquesta Verum surge porque Verum es una bodega que hace unos vinos en Tomelloso, y que la familia López Montero, que es son los dueños de esa bodega, quisieron crear un proyecto de hacer música en Castilla-La Mancha al más alto nivel. Y entonces contaron conmigo. Yo en aquel momento era director de la banda de Campo de Cristana, y ellos en ningún momento tuvieron en su cabeza una diferenciación entre banda y orquesta, como decía antes, sino que a ellos les pareció que el trabajo que yo hacía con la banda de Cristana era bueno, y pensaron en mí como un candidato para ello, y desde entonces se generó ese proyecto. Lo bonito de Verum es que, bueno, pues que ha sido un proyecto en el que yo quise contar desde el primer momento con una generación de músicos que en aquel momento no había tenido ninguna oportunidad, porque por la crisis se habían cerrado todas las pruebas y todas las opciones de tener tu plaza en una orquesta. Entonces, pues fue una decisión de hacer la orquesta con músicos que yo había conocido en la Orquesta Joven de Madrid, en la OGEX, en la Honde, en Gustav Mahler, en las orquestas jóvenes de aquel momento, y que tuvieran una opción de crear un trabajo continuado. Pero es un trabajo profesional que ha tenido un recorrido en su momento muy, muy bonito, muy emocionante, y que, bueno, pues que ahora con todas las crisis y con todo esto, pues tendremos que seguir peleando, que siga hacia adelante. Sí, como bien dices, esto es una auténtica pelea, ¿no? Y estamos en un momento de crisis. Y os voy a preguntar, porque estamos pasando una situación bastante mala. Parece que empezamos a ver un poco la luz en el final del túnel, pero no lo sé si será verdad o mentira. Y esta vuelta a la nueva normalidad. Yo he tenido el gusto de escucharos a los dos en diferentes charlas. Y bueno, durante el confinamiento ha dado tiempo a estudiar muchísimo. Pero como sé que sois dos cabezas súper inquietas los dos, pues me gustaría que comentaseis los proyectos que habéis podido llevar a cabo, que estáis proyectando hacia el futuro, y que nos comentéis también, porque creo, Miguel, que has empezado también el tema de enseñanza online, algo he visto por ahí, que nos comentes esas ideas y animar a la gente a ver qué podemos hacer, ¿no? Empezáis el que queráis. El TikTok y las cervezas, es lo que hemos hecho esto. No, yo personalmente no tengo ningún problema en confesar que llevo 2 o 3 meses sin estudiar. Venía de una temporada de una actividad horrorosa que me estaba afectando hasta la salud, de 5 meses sin pasar por casa, de viajes constantes. De hecho, yo cuando vengo aquí cancelo en México y me vengo directo, y no paraba de entrar en ese bucle de ahí en mi despacho, en mi escritorio, estudiando. Entonces he decidido tomarme esta cuarentena como una especie de época sabática obligatoria, en la cual he cultivado otro tipo de cosas que normalmente no hago y que me hacen crecer mucho como músico y como persona, ¿no? Una de las cosas más bonitas que hemos hecho Miguel y yo es un contacto especial con nuestros alumnos de la universidad, ¿no? Hemos enfocado la asignatura de orquesta, obviamente no se puede tocar, y
la hemos llevado a lares súper creativos, personales, íntimos, Ha sido maravilloso. introspectivos. Y ha sido una experiencia maravillosa, ¿no? De llorar con ellos los viernes y de estar corrigiendo trabajos y exámenes los jueves hasta las 4 de la mañana con una lágrima en los ojos, de ver hasta qué punto el artista es artista en esencia. Y a veces en los centros educativos estrechamos el foco, la mira, la capacidad de los artistas, ¿no? Y somos gente enormemente creativa, con una capacidad enorme de descubrir partes tanto nuestras como de otros maravillosas. Y yo me he enfocado mucho también a eso, tanto Miguel como yo, a trabajar esto, a tener encuentros con gente que a mí me ha inspirado en Instagram. Ya me estoy quitando porque la gente se piensa que soy Instagramer, youtuber o que soy, y no lo soy. Ahora ya volveré a estudiar dentro de poquito para todos los proyectos que hay por delante, que no son pocos. Y nada, y a disfrutar de mi casa, a leer, a salir a dar paseos. Estoy corriendo ahora mucho. Estoy en una época, José, de una especie de Kit Kat en lo personal y en lo profesional también. O sea, me ha venido bien, independientemente de que esto sea una crisis mundial sanitaria horrorosa, pero a mí personalmente me ha venido bien este impasse un poco ermitaño en mi propia casa, ¿no? De reflexión, un poco contemplativo, un poco ascético, un poco espiritual. Y cuando uno entra en el territorio de lo espiritual, deja de estar anclado a la tierra y llega al mundo etéreo. Y en el mundo etéreo es donde realmente tienen cabida todas las emociones. Las emociones no están ancladas a la tierra, están en otro prisma diferente. Y cuando entras en ese mundo, que parece que estoy haciendo aquí mindfulness o algo de eso, ¿no? Pero es el mundo de la meditación, el mundo de... entonces descubres cosas absolutamente maravillosas y me he dedicado un poco a eso. Entre eso y también he comido un poco techo también, que me apetecía en casa, de estar mirando arriba, leer. Me gusta la Play, a veces juego un poco y como no tengo tiempo nunca, pues jugar. He visto mucho cine, he escuchado mucha música. Bueno, a veces es bueno distanciarse un poco de la realidad para verla de otra Para manera. mí sí. Hay otra gente que no lo necesita, para mí sí. Bueno, y Miguel, en tu caso, porque yo sé que has estado también yo te vi una charla en el Conservatorio Superior de Córdoba que es súper inspiradora. Las charlas parece que se han puesto un poquito de moda, pero como digo, creo que es necesario compartir. ¿Qué proyectos circulan por tu cabeza? Porque tú siempre estás ingeniando cosas, ideas, seguro. Sí. Pues, hombre, la verdad es que el otro día el proyecto más ilusionante, bueno, aparte yo estaba aprovechando para estudiar, la verdad, bueno, un poco los compromisos que ahora este año tengo por delante para dirigir, pero porque es repertorio diferente y que, bueno, era también un reto. Pero el proyecto más ilusionante fue el otro día una idea de Andrés, que la hemos puesto en marcha y que para un futuro cercano cambia muchas cosas. Pero os enteraréis en vuestro momento. Es con la universidad, Andrés. Sí, Andrés pone cara de póker, ¿eh? Sí, no. Es porque ese proyecto en concreto creo que cambia el panorama aún más de la pedagogía de la dirección de orquesta en España, porque es realmente potentísimo. Entonces, bueno, y como yo le decía a Andrés, dije, madre mía, la verdad es que es algo que hemos podido tener delante y no nos hemos dado cuenta, y que él se dio cuenta. Entonces, bueno, como proyectos así es continuar en el día a día con tranquilidad. El tema bonito que ha surgido de esta situación es que hemos descubierto formatos, como decía Andrés, que son muy buenos también y que incluso en una situación así tan mala como es dar clases online, etcétera, esos formatos han funcionado de manera emocionante y bueno, nos han unido a nuestros alumnos aún más si cabe. Si ya de por sí somos muy de estar encima, de ser mentores o de querer sentirnos responsables de luego cómo desarrollan su carrera y querer que todo vaya bien, cada uno de una manera lógica dentro de sus posibilidades, pues esto ha sido una sorpresa que yo no me esperaba en absoluto.
yo no me esperaba que online se pudieran llegar a ciertas cosas como se han llegado. Entonces, pues de cara al futuro está claro que se pueden conseguir cosas muy buenas con formatos mixtos, etc. Creo que iba a pinchar un poquito, Miguel, para que desvelases, porque ha generado muchísima expectativa. Pero bueno, si no puedes desvelar nada todavía de ese proyecto. No, es que en cuanto se confirme la dimensión que tiene, vas a ver que se estaba hablando de esto. Muy bien, O sea, pues. toco madera, no, pero mejor no decir nada. Pero evidentemente es algo que va a salir sí o sí, que tiene un recorrido fuera de sí. Pues me alegro y sobre todo de que los que estemos escuchando aquí casi en primicia y demás, seguro que va a ser un éxito y deseando escucharlo. Nos plantea Moisés Lorenzo para los dos. Creo que lo habéis comentado, pero os leo la pregunta. ¿Qué aconsejaríais? ¿Cursillo, clases particulares, conservatorio superior o academia? Creo que lo habéis dicho, pero os reincido al que queráis. Moisés Lorenzo. Claro, esa pregunta tiene mucha amiga, porque claro, es muy conflictiva también, ¿no? Mójate, Andrés. No, Mójate. es que yo estoy tan mojado ya que ya vivo empapado. O sea, ya tengo que empezar a secarme un poco porque si no me van a caer por todos los lados. Es que depende de tantas cosas. Depende si tú quieres tener... Mira, hay una cosa que está clara. Venga, me voy a mojar. Hay una cosa que está clara, que es que hoy en día la profesión de la dirección de orquesta, la profesión, no la carrera, la profesión, permite que haya directores que cuando tú llegas a dirigir a una orquesta profesional no te pidan el título, no te pidan el tal cual. Eso funciona así, lleva funcionando así toda la vida, ¿no? Quizá en el mundo de las bandas a veces es diferente, ¿no? Se requiere otro tipo de titulación, por lo que tengo entendido, pero sí es verdad que normalmente cuando entras en un circuito profesional, pues simplemente son méritos artísticos, carreras, etc. Podríamos discutir si eso está bien o está mal y eso es un discurso que no pertenece en absoluto a esta mesa de charla en la que estamos ahora, porque no es ni nuestra competencia, ni... Entonces, si solamente hubiese una manera para llegar un día a esta carrera, pues entonces todos iríamos por ahí, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Porque hay mucha gente que se piensa que la gente que no tiene la titulación superior de dirección de orquesta o somos vagos, o no estudiamos, o impostores, o intrusismo laboral, como si fuéramos cirujanos, que no, y es simplemente en que hoy en día las posibilidades de estudiar con un maestro allá, con otro acá, de formarte por... Yo en el momento en el que yo quise estudiar dirección de orquesta, en ese momento me interesaba más que nada estudiar con Miguel, y estudié un año con él, y seguí con él, y luego hice masterclasses fuera de España, algunas muy potentes, y me formé de otra manera, pero entiendo perfectamente que si esto se tiene que institucionalizar o estandarizar, pues iría todo el mundo, debería ir todo el mundo por el mismo sitio. Yo lo que le recomiendo a Moisés es simplemente que él haga su carrera ad hoc con lo que él quiere hacer y con lo que siente y con los maestros que le inspiren en ese caso, que por supuesto puede ser en un conservatorio superior de este país, que hay grandes profesores hoy en día, grandes currículos, grandes carreras y grandes sitios donde estudiar. O a lo mejor el acercamiento al principio debe ser desde otro prisma, otro punto de vista. Lo que está claro es que yo no sé los demás, pero yo estudio como un campeón y no paro de formarme nunca. Estoy siempre con la inquietud de aprender, con todos los tratados que tengo aquí de instrumentación, de armonía, con profesores. He tenido profesores de armonía, de apoyo durante mis estudios con Miguel, Quiero decir que entiendo que puede ser algo que ha causado ciertas suspicacias en nuestra escuela también y que en algún momento, pues por ciertos sectores de la profesión, que sabéis que pertenecemos a una profesión muy sectarista y a una profesión compleja en muchos sentidos, ¿no? Pues puede molestar o puede... Bueno, pero esto es tan sencillo como que cada uno vaya donde quiera ir a formarse, a estudiar y ya está. Y no sé si, Miguel, tienes algo que No, es que añadir. Yo creo que las opciones están ahí y depende de los riesgos que quiera tomar cada uno y de la pasión y de lo que quiera aprender. Porque hay algunos sitios donde lo que se enseña por dirección de orquesta es a marcar el compás. Efectivamente. Y estamos en el 2020. O sea, si eso es lo que tú quieres aprender,
pues vete a ese sitio o con esa persona. Si lo que quieres es tener una carrera, vete a vete a un conservatorio superior, o sea, que hay todo un abanico de posibilidades para que se encajen dentro de tu vida. Entonces, elige qué es lo que quieres ser como director y para eso busca a las personas adecuadas. O sea, que no existe una única posibilidad, ni muchísimo menos. Yo pienso, bueno, me voy a mojar yo un poco también, ¿vale? Pienso que puede ser compatible estudiar en un conservatorio superior y buscando cosas. Miguel ha dicho antes una cosa que es la gestión de los egos o de las verdades absolutas, yo añado. Muchas veces parece que vas a un sitio y si vas a otro sitio, ¿por qué vas a otro sitio? Yo he escuchado, creo, a los dos. Cuando yo diga algo, ponlo en cuarentena. Creo que te lo he escuchado muchas veces, Miguel. Ponlo en cuarentena siempre y ve a otro sitio y escúchalo. Me parece que esa flexibilidad es muy, muy necesaria cuando uno estudia dirección, desde mi punto de vista también. No sé vosotros. Pero es que Andrés y yo, a nuestros alumnos, les prohibimos ir a los cursos de verano, nuestros, porque les decimos, vete con este, vete con el otro, vete, saca de todo el mundo, porque de todo el mundo vas a aprender. Que está claro que cada uno tiene que elegir luego en qué quiere basar su trabajo y qué saca de uno y de otro y qué es lo que llevas en tu mochila para luego desarrollarlo delante. Entonces, perfectamente, válidas de todo tipo. De que eliges aquella que más te llene musicalmente de lo que tú quieres hacer. Sí, en verdad hay muchas escuelas y pasa cuando estás formado instrumentalmente, oye, con esta forma de tocar yo no me identifico, puede ser claro, en verdad otra como que la que utilizo, pero a mí no me va bien esa forma, creo yo, ¿no? Nos lanza el director del certamen de bandas, Andrés ha hablado de libros y de tratados, un libro fundamental que todo director o aspirante a director debe leer para formarse. Esto lo lanza Óscar Musso. Dentro de esa bibliografía que debemos tener, o no tener, aunque dirigir se aprende dirigiendo, pero ¿qué libro sugerís? Porque creo que no ha escrito todavía ninguno, ¿verdad, Miguel? Ni Andrés no había escrito todavía ningún libro. No, ni yo no lo escribiré nunca, eso es territorio del maestro Romeo. No, o sea, escrito está, pero no vale. Hay que hablar, hay que verse. De esto va la dirección, va de entender, de oler, de escuchar y de concebir con la partitura. ¿No? Aunque está todo escrito y no por mí ya de hace mucho tiempo. Yo digo una cosa, ¿no? Yo no le diría un libro, yo diría todos. Y por una razón. Muchos, muchísimos. Lo peor director es ver solo las cosas de una sola manera. Leer un único libro, esto lo dicen en El Capitán a la Triste, no seas lector nunca de un único libro, porque la realidad no va a ser así. Lo mejor es que leas un libro, o sea, que leas todo lo que hay, pero de todo tipo. Y además yo, si tuviera que recomendar estos libros que de toda la vida, que están llenos de sabiduría de la vida, son los que más necesitamos los directores, porque no olvidemos que dirigir es entender, darle vida a algo. Y con seres vivos, con los seres humanos que están ahí. Nosotros, si no entendemos eso, no podremos entender la simpleza o la sencillez, la belleza de la sencillez que tiene la música. Entonces, leer todos, no podría decir ninguno. El Quijote, porque son muchos libros a la vez. O sea, hay muchísimos libros dependiendo, o sea, no hay un libro de cabecera. Para mí es de un director de orquesta, ¿no? Es peligroso que haya un libro de cabecera y sobre todo si lo hay que no sea de cómo batir un 4x4, ni un 3x4, ni un 2x4, que los hay muchos técnicos, ¿no? Es que hay libros tan maravillosos como El ruido eterno de Alex Ross, que es un paso por toda la vida de la música del siglo XX, pasando por El sonido es vida de Barenboim, por el libro El cuarteto Guarnieri, Conversaciones sobre música, pasando por otro que se llama Conversaciones de Ansermet, Miguel. Yo recuerdo que Miguel nos recomendaba en clase cada semana un libro. Eso es algo que he copiado después. Conversaciones sobre música de... Punto de referencia de Ansermet también. Punto de referencia. Todo de Harnoncourt también. Es que los tengo todos aquí. Hay un libro maravilloso de Mahler. Luego... El diálogo de música, ¿no? Harnoncourt tiene muchos traducidos ya al castellano también, que están súper bien. Creo que te responde, Andrés. Yo tengo un libro de instrumentación que a mí me gusta mucho y que os lo voy a enseñar. Yo no sé si fue Miguel o... Tengo un libro por aquí. Eso lo hace, cuando él hace su Instagram, lo hace igual, se va y vuelve. Bueno, pero no tardo tanto, hombre.
A mí este libro de Hermann Hertz me encanta mucho, me gusta muchísimo, me encanta mucho, eso está mal dicho. Se llama Tratado de Instrumentación y del Arte de la Instrumentación, de Hermann Hertz. Hermann Hertz. Y es una manera muy contraria a la de Casella de aprender la instrumentación. Pero fíjate, que es que te lo estoy diciendo como, pues para que tenga opciones de tener libros. Y porque hace poco me dejó Miguel un libro muy gracioso, graciosísimo, este inglés, que lo tengo. Mira, voy a hacerlo mío. Ah, sí, el de Norman del Mar. El de Norman del Mar, este libro. Sinfonía de Beethoven. ¿Cuál es? Se llama Favorite Concert Pieces, de Norman del Mar. Conducting, sus piezas favoritas, ¿no? De concierto. Y es un libro muy gracioso. Yo todavía no me lo he leído entero, pero me está encantando. Es un libro más técnico, habla de cosas más específicas de la partitura, de cuestiones, de todo, ¿no? Y este libro de instrumentación está muy guay porque te enseña a través de una evolución natural de la historia de la música, a través de cómo ha evolucionado la instrumentación en los grandes compositores, empezando por Renacimiento, entonces te va aplicando las diferentes capacidades, las diferentes herramientas y cuestiones tanto de instrumento como de instrumentación a través de la evolución de la música de la historia, y aparece desde un motete hasta la Mer de Debussy, pasando por la música de Bosek, de Alban Berg, lo tiene todo, ¿no? Y es un libro muy ameno y fantástico. Pero vamos, es lo que dice Miguel. Libros como colores. Mirad este. Die 222 besten Dirigentenwitze. Las Las 222 mejores chistes de directores. Eso es para romper la tensión. Oye, Miguel, tengo que reconocer que en una de las clases, no has mencionado el libro, yo suelo curiosear, tenía un libro que era de Cambridge Companion of Conduction. Creo que lo estaba leyendo, y ese libro, bueno, no es un manual, pero como te he dicho, hay que leer de todo, y por suerte ya hay de todo, y hay una cosa que se llama Internet, y eso es... Que se aprende de todos. Sí. Vamos a enlazar con otra pregunta creo que es de Jaime Cobo Valera, que Andrés lo ha mencionado con el Tratado de Instrumentación. ¿Consideráis que es importante en el ámbito de la composición para un director? Jaime Cobo Valera. No, rotundamente no. Claramente no. De hecho, es una de las peores cosas que puede ocurrir. Y aquí me estoy mojando muchísimo. El trabajo de un director se enfrenta al todo que ya está en la partitura. El trabajo de un compositor se enfrenta a la nada, que está el papel en vacío y tiene que llevarlo. Entonces, mismamente hasta en el análisis, es una de las cosas que no paro yo de decir. El intérprete necesita entender el todo. El compositor necesita descubrirlo en él. Entonces, son caminos completamente diferentes. Que, ojo, hay muchos que los llevan maravillosamente los dos, porque saben independizarlos y saben... O sea, hay muchos ejemplos de muy buenos compositores que son muy buenos directores. Pero como un camino bueno para llegar, no. Si se da esas circunstancias de manera anecdótica, vale, pero desde luego que no. Mucho más que te ayuda. Miguel, decía, para cerrar... Es controversia. Es controversia porque hay muchos profesores que dicen estudia composición y estudia dirección, que te va a ayudar. No, pero si son mundos completamente diferentes, lo que tienes que aprender estudiando dirección es analizar bien, que es cuando ya está todo. No analizar el cómo harías tú para desarrollar un procedimiento. Un profesor de composición siempre dice, si funciona es a pesar del procedimiento, no gracias al procedimiento que utilizas. ¿Vale? Pero esto es un camino para encontrar tu lenguaje, tu proporción, cuando todo está en blanco y tienes que construirlo. Pero el director se enfrenta a eso ya hecho. Entonces, su manera de llegar ahí es completamente diferente, es un camino totalmente diferente al de la composición. Entonces, no hay que mezclar los caminos, ojo, porque yo todos los días me encuentro, y Andrés igual, análisis de directores que son análisis que han hecho desde una visión del compositor, de cómo se ha llegado a eso, pero no del resultado final y de la función que tiene el resultado final. Entonces, el matiz es importantísimo. Claro, Miguel está diciendo que muchas veces nos centramos en la composición, pero el análisis no llega a ser un análisis que el director, porque es un análisis muy descriptivo muchas veces, y tiene que ser un análisis profundo para esa interpretación. No sé si te refieres en parte también a eso.
Es que el análisis lo que necesitamos ver, profundizar en la partitura, tiene que sonar, se tiene que oír. Y es diferente al proceso compositivo. Entonces yo lo que digo es que las dos cosas son muy buenas, pero son procesos muy diferentes, que cada uno requiere de recursos y de situaciones diferentes. Entonces no se puede analizar para interpretar con un concepto de el análisis para componer. Y es que todos los días veo este problema en muchos de los alumnos que no saben analizar, que te dicen lo que hay de manera descriptiva, pero no saben el resultado que ha provocado eso. Entonces, para un compositor, por no incidir y por acabar un poco esto, el material es fundamental. Para un director también, pero es el resultado de ese material lo que tienes que tratar y lo que tienes que entender. Y todo el recorrido y la proporción global. Entonces, son situaciones diferentes. Andrés, ¿tú cómo ves ese tema? Decía Barenboim, esto es maravilloso, que no iba a dedicar tiempo en algo que se le diera mal, habiendo un tiempo limitado en la vida y dedicando el tiempo a lo que realmente quieres hacer, ¿no? Cuando le preguntaron si él componía, ¿no? Él dijo que no componía, que lo intentó una vez, pero que a eso se le daba muy mal y que prefería dedicar su tiempo a realmente a mejorar las habilidades suyas como director y como pianista, ¿no? Y como gran humanista y filósofo. Estoy totalmente de acuerdo con Miguel. O sea, también entiendo que Rosmar Ba, por ejemplo, dice todo lo contrario. Rosmar Ba, que es un profesor que yo quiero mucho y que también he recibido clases de él y admiro mucho, él dice que todo director, la escuela del norte de Montserrat y toda la escuela catalana, que todo director tiene que pasar también por un periodo compositivo. Es que no es lo mismo, ojo, saber escribir una fuga, o no es lo mismo no poner quintas paralelas en la partitura, o no es lo mismo escribir de una manera ordenada y correcta y no cometer fallos y cifrar bien un bajo, no es lo mismo a ser compositor. O sea, una cosa es que tú tengas las habilidades o que conozcas los mecanismos Es algo parecido a la necesidad de tocar todos los instrumentos de la orquesta o saber cómo funcionan bien esos instrumentos, ¿no? O sea, si nos vamos al prisma de la interpretación, un director de orquesta entonces, por ende, para la formación total debería saber tocar todos los instrumentos de cuerda, de viento y esto no es real, ¿no? Es verdad que cuanto más toques, pues más formado estarás y mejor conocerás. Eso es una obviedad, José. ¿Estamos hablando de obviedades o de necesidades? Si tú compones bien y te da tiempo para componer, pues obviamente te va a sumar, nunca te va a restar. Cuantos más instrumentos toques, más conozcas de voz, de instrumentos de cuerda, de viento, de percusión, mejor. Pero una cosa es tocarlos y otra cosa es conocer cómo funcionan esos instrumentos y cómo crear el sonido que ya está escrito en la partitura a través de los recursos diferentes técnicos que caracterizan a esos instrumentos. Es muy diferente. O sea, entiendo que es un nicho de debate esta pregunta, lo entiendo perfectamente, pero yo no le doy esa importancia o esa trascendencia en función a si es necesario o no. O sea, lo que es necesario es lo que dice Miguel, ¿no? O sea, creo que no voy a redundar en lo que ha hablado él con respecto a la partitura, pero me parece... Ojo, que el titular, si lo hubiera o lo hubiese, que no sea el de no hay que estudiar composición para estudiar lo que te dé la gana, o sea, puedes formarte perfectamente. Todo suma, pero indispensable, desde luego, no es en ningún caso. Yo no soy... Sintetizando lo que he dicho, tener las herramientas de análisis adecuadas. Miguel creo que la has puesto para entrar dentro de la cultura y meterse. Pues Miguel, Andrés, llegamos a las 11. Hemos empezado un poquito más tarde por los problemas técnicos. Me parece que yo me lo he pasado muy bien con vosotros dos. Y vamos a ir cerrando. Agradecer a las personas que nos han escuchado, por supuesto. Disculpar los problemas técnicos que hemos tenido con YouTube. Seguirnos en nuestra página de Facebook. Y para terminar, yo quiero lanzaros dos preguntas. Primero, ¿qué obra es la primera que tenéis que dirigir tras este periodo, si ya la tenéis programada o tenéis? Y un mensaje que queráis dar a la gente que nos está escuchando. Son dos preguntas. En el orden que queráis y con esto terminamos. Pues voy yo. Yo la primera obra que tengo que dirigir ahora después es la cuarta de Tchaikovsky. Ah, qué bonito. Wow. La cuarta de Tchaikovsky.
en septiembre. Y un mensaje, pues que no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo soporte. Que tenemos que intentar vivir el día a día y disfrutar y sacar el máximo del día a día, porque luego la vida está llena de subidas y bajadas y que la clave es mantenerse tranquilo en tu día a día. Entonces, es carpe diem, es lo que diría el mensaje. Venga bueno o venga malo, carpe diem, que disfrutes de cada día. Wow. Seguro que vas a disfrutar esa cuarta viviendo la vida cuando la hagas, Miguel de Chicoski. ¿Y Andrés? Pues Andrés no sabe si va a tener algo en julio o no. Me parece muy precipitado, pero parece que sí, que va a ser algo. Pero lo primero que hago seguro también es en septiembre y es primer concierto de piano de Chopin y séptima de Dvorak. La séptima de Dvorak no la he hecho nunca, es una sinfonía que conozco de la partitura, pero es una primera vez para mí, que es bonito, una primera vez después de este renacer, ¿no? Y con ese concierto tan bonito, que además el primero de Chopin sí que lo he hecho muchas veces. Y un mensaje, pues como dijo Joaquín Riquelme, buenas noches. Adiós. Y hasta mañana. Me encantó ese momento. Oye, danos un mensaje tal. Buenas noches. Qué momentazo con su viola allí. Pues de verdad, muchísimas gracias a los dos. Ha sido un auténtico placer iniciar estos encuentros. Y cuidaros muchísimo los dos. Muchas gracias. José Antonio, muchas gracias. Cuidaros. Y un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, chao.